I can't stop. Ya estamos grabando. En esta nueva actualización 1.21 de lo que es Minecraft Bedrock, los addons están mejorando el juego aún más que lo que mejoraban antes. Y por eso es que he seleccionado los 10 mejores addons para Minecraft 1.21 para todos ustedes. Antes de comenzar, recuerden activar las funciones experimentales para que los addons funcionen correctamente y sin ningún tipo de problema. También recuerden que los links lo tienen aquí abajo en la descripción. Y nada, pues dicho esto, vamos a comenzar con un nuevo videito para el canal. Espero que estén bien, bastante bien, ya que en el video de hoy pues vamos a ver estos 10 increíbles addons para nuestro Minecraft Bedrock. Dicho eso, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal, que ya somos más de 20.000 suscriptores. Muchas gracias por esos 20.000 suscriptores, de verdad, muchas gracias. Así que suscríbete si eres totalmente nuevo para tener más contenido épico como este. Dicho esto, vamos a empezar ahora sí con estos increíbles addons. Y muy bien, en el puesto número 1 les traigo Ryan's Dynamic Light Addon. Y muy bien, este addon es bastante sencillo. ¿Alguna vez han deseado que las antorchas iluminen mientras las llevas en la mano? Pues este addon lo hace posible. Ryan's Dynamic Light Addon agrega iluminación dinámica a nuestro juego, permitiendo que las fuentes de luz como antorchas, lámparas o cualquier bloque que ilumine brille en la oscuridad sin la necesidad de colocar las cosas en el suelo. O sea que si estamos en modo de noche y queremos alumbrar, ya no es necesario que pongamos los ítems de iluminación en el piso, en los bloques, para poder iluminar, sino que simplemente con tenerlo en la mano vamos a poder estar iluminando sin ningún tipo de problema. Y esto funciona con cualquier bloque que ilumine o otra cosa que ilumine, como serían las lámparas o las antorchas estas de alma. Aunque como pueden ver, cada bloque o cada ítem va cambiando la iluminación, depende a lo que sea. Como pueden ver, el pino de mar ni siquiera alumbra nada. Tenemos por acá la linterna, que se alumbra bastante. La linterna de alma alumbra un poco más que la antorcha de alma prácticamente. También tendríamos el faro, que está iluminando. También tendríamos la linterna marina y prácticamente las antorchas, que además de esto, este complemento hace que podamos equipar la antorcha en la segunda mano. Como pueden ver, nos ponemos la antorcha sin ningún tipo de problema. Y como pueden ver, pues la podemos llevar en la mano, en la segunda mano. Y bueno, podemos ir alumbrando, iluminando nuestras partes de nuestro mundo sin ningún tipo de problema. Ahora imagina explorar cuevas y minas con la antorcha en la segunda mano. Prácticamente te va a ayudar bastante en un modo survival. Dicho esto, ahora sí, vamos con el segundo complemento. Muy bien, en el segundo puesto les traigo Loot TR Bedrock Addon. Este addon transforma completamente todo diferente a cómo funcionan los cofres en estructuras generadas, ya que en lugar de encontrar cofres con el mismo botín para todos los jugadores, lo que va a hacer este addon es que va a darles un loot específico para cada jugador en cada cofre. Esto es perfecto para servidores multijugadores, ya que van a asegurar que todos tengan una experiencia equitativa, evitando peleas por el botín de cada cofre, sino que ahora cada uno en su aventura va a poder recoger cualquier cosa de los cofres para ellos solos. Prácticamente lo que hace este complemento es agregarnos estos nuevos cofres que podemos ver por aquí, que es como un cofre de diferente color, que prácticamente lo que va a hacer es que te va a dar un loot específicamente a ti solo. Como puedes ver, le doy clic al cofre y me sale que el cofre ahora solamente es mío, o sea que el cofre lo puedo abrir yo. Entonces ahora abro el cofre y como pueden ver tenemos este loot, que serían varios panecitos por acá. Prácticamente yo looteo todo mi cofre y ya está, ya he looteado yo mi cofre. Pero ahora si llega un amigo mío y entra por esta puerta, abre el cofre, va a tener exactamente el mismo loot que yo encontré. Prácticamente este addon lo que va a estar haciendo es agregar una forma más divertida de que todos tengamos nuestro loot. No que solamente un cofre nos dé todo el loot para todos, sino que simplemente nos va a dar uno a cada uno. Y esto de verdad viene bastante bien con estas nuevas Trial Chambers, ya que así cada quien va a poder llevarse un loot para ellos solos. No solamente uno va a agarrar todos los cofres y se va a escapar, sino que aquí todos van a tener sus propios cofres. En este caso yo abro este cofre
Como pueden ver, se marca como es mío. Y prácticamente el loot que estaría aquí es el loot que voy a estar consiguiendo. La verdad es un complemento bastante bueno. Dicho eso, pasemos con el tercer complemento. Y muy bien, en el tercer puesto les traigo Stone Tombs Add-on. La muerte en Minecraft puede ser, la verdad, bastante frustrante, especialmente cuando te mueres y pierdes todos tus objetos. Pues Stone Tombs Add-on lo que hace es introducir tumbas de piedra que aparecen en el lugar específico donde mueres, guardando de manera segura todos tus objetos hasta que regreses a recuperarlos. No solo añade un elemento práctico, sino que también agrega una función bastante útil. Y este addon la verdad que funciona bastante sencillo, como les expliqué, simplemente lo único que tenemos que hacer es morir con obviamente objetos que queramos tener ahí guardados cuando perdamos nuestra vida. Como en este caso yo tengo aquí las cosas de iluminación que usé para el Rayon Dynamic Light. En este caso pues como pueden ver tengo objetos en el inventario. Y estos objetos van a ser los que va a guardar estas increíbles tumbas. Entonces si yo me pongo en modo survival, voy a morir de caída. Y obviamente lo que va a pasar es que se van a guardar mis cosas. Como pueden ver, yo ahí morí, regenero. Como pueden ver, me da una llave que tendría aquí la llave normal, que esta sería pues una llave con la que voy a poder abrir mi tumba. Pero también hay una llave dorada que lo que va a hacer es que nos podamos teletransportar a nuestra tumba. Esa llave dorada se va a dar aleatoriamente. O sea que no simplemente vamos a tener la llave dorada todo el rato, sino que nos va a tocar esta llave normal y la llave encantada. Y como les digo, la llave encantada nos va a tepear directamente a la tumba, pero esta llave normal solamente nos va a dar las coordenadas en donde morimos. Y prácticamente tenemos que ir ahí caminando hasta encontrar nuestra tumba. Le damos clic con la llave o dejamos presionado con la llave. Y como pueden ver, la tumba se abre y me da automáticamente todas las cosas que tenía en el inventario. Este addon también funciona para servidores, así que si ustedes también lo quieren poner en su servidor con amigos, pues la verdad es que también lo pueden poner. Y hablando de servidores, estoy emocionado de decir que me he afiliado con Holy Hosting, una página en donde puedes comprar tu hosting para crear un servidor en Minecraft Bedrock o en Minecraft Java. Si van a la página oficial de Holy Hosting, que es holy.gg, van a poder comprar su servidor con diferentes tipos de planes, que la verdad son de varias gigas, varían ahí de 2 gigas, 1 giga, 6 gigas, que prácticamente las gigas van a hacer que tu servidor esté mucho más fluido. Entonces, mientras más RAM tenga, más gigas tenga, pues obviamente va a ir mejor tu servidor con más amigos, con más gente, con más mods y con más addons. Tienes aquí abajo en la descripción el link de la página oficial para que vayan a comprar su servidor con Holy Hosting ahora mismo. Y dicho esto, ahora sí, continuemos con los addons. Dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 4 les traigo Apple Skin Addon. Este complemento la verdad es que viene bastante útil, ya que si alguna vez te has preguntado exactamente cuánta hambre o cuánta saturación te proporciona un alimento, pues Apple Skin es el addon perfecto para ti, ya que este útil complemento nos muestra información detallada sobre los alimentos directamente en nuestra UD. O HUD, no sé cómo se diga eso. Pero prácticamente ahora podrás planificar mejor tus comidas y aprovechar al máximo los recursos que vas a estar obteniendo, ya que sabes exactamente cuántas barras de hambre y saturación generas con cada bocado. Prácticamente como pueden ver, aquí tendríamos las comidas. Y simplemente si yo pongo lo que quiera ver, simplemente selecciono el pan en este caso. Como pueden ver, me dice que si yo como un pan, me llena 3 barras de comida. Ahora si selecciono el pescado, como pueden ver, me pone también 3 barras de comida y 3,5 de saturación. Tenemos por acá la chuleta de cerdo que me da 4 de comida. Tenemos por acá el bistec que también me da 4. El cordero me da nada más 3. El conejo me da 3,5 por ahí. El bacalao también me da 3. Y prácticamente yo puedo ver cuánto me llena la comida simplemente con seleccionarla. Con solo poner la mano encima, le clic encima. Prácticamente puedo ver que la manzana me da 2 de comida. Como pueden ver aquí, la manzana encantada me da 2, pero me da 4 de saturación. Prácticamente es un addon que nos agrega información bastante útil en el tema de la comida. Y la verdad es que viene bastante bien. Así que bien, pues la verdad un complemento bastante sencillo, bastante corto de hecho también.
pero es que la verdad te da un poco más de información que vale la pena que tengas en tu servidor, en tu mundito survival, y la verdad vale mucho la pena. Dicho esto, pasemos con el quinto complemento. Y muy bien, en el puesto número 5 les traigo el simple Arsenal Add-on. Este complemento ya se pone aquí bien maquiavélico, ya que los anteriores estaban tranquilos. Este complemento lo que hace es agregarnos un arsenal de combate que prácticamente añade una gran variedad de nuevas armas que vamos a poder estar utilizando cada una con sus propias características y ventajas. Así es, vamos a poder estar crafteando algunas armas que son armas bien poderosas. Recuerden que los crafteos los pueden ver en la página del creador y más información acerca de este addon. Yo solamente voy a mostrarles un poco las armas que tengo por aquí. Como pueden ver, son bastantes armas y aún hay más en creativo que te puedes seleccionar o que puedes craftear en modo survival. Y como pueden ver, prácticamente tenemos literalmente armas equipables que vamos a poder estar utilizando para poder destrozar y matar a todos los que queramos en un servidor o prácticamente en nuestro mundo. Desde francotiradores que van a estar teniendo una mira bastante épica. Como pueden ver, si yo me agacho, se activa la mira, ¿vale? Yo me agacho y tenemos activada la mira del francotirador que puedo ver desde lejísimos. Como pueden ver, está una casa hasta allá del llano y puedo hacer el zoom directamente. Mira, acá se acaba de unir alguien a mi mundo. Ahorita llevamos a Daimiel y simplemente voy a disparar. ¡Pumba! No tengo recargadas las balas. No tengo balas. Oh, sí tengo. Oh, sí tengo. Justo se salió. Justo se salvó. Literalmente justo pegué el balazo y se salvó. Pero bien, prácticamente estas armas van a poder estar haciendo un montón de daño para poder matar y cazar a enemigos, para poder conseguir más rápidos recursos, posiblemente para armarse una balacera con amigos en un servidor. Como pueden ver, yo dejo presionada la pantalla y disparo. Como pueden ver, he matado y además de matar también he roto bloques, ya que si yo me acerco a bloques y disparo, puedo romper bloques. Ahí está, tenemos para poder disparar. Rompemos bloques y además de eso matamos a quien sea que se nos ponga en medio. Ahí ponemos aquí al pollito. Adiós, pollito. Como pueden ver, tiene animación al recargar, que la verdad está bastante épica. La animación al correr, la animación al ver la arma prácticamente. La animación al apuntar de cada arma es diferente su mira, como pueden estar viendo. La del franco es obviamente mucho más grande. Y prácticamente es un complemento que vale mucho la pena si quieren hacer un show con armas. ¿Ven? Como pueden ver, podríamos hacer literalmente un server de guerra y podríamos meter este addon para hacerlo mucho más divertido. Así que bien, dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 6 les traigo Remon Furniture Addon. La decoración de tu casa en Minecraft acaba de volverse mucho más interesante con este complemento, ya que Remon Furniture introduce una amplia gama de muebles funcionales y decorativos, desde sofás y sillas hasta mesas y otras cosas random por ahí para decorar tu casa. Cada pieza está diseñada con un detalle increíble, ofreciendo no solamente belleza, sino también funcionalidad. Este addon es perfecto para los constructores que quieran darle un toque bien épico a sus construcciones, a sus casas. Este complemento la verdad es que funciona bastante sencillo, y es que en la página del creador nos dice cómo craftear estas cositas que tenemos por aquí, y con estas cositas vamos a poder estar consiguiendo toda la nueva decoración. Ya que apenas entramos con esos bloques a un cortapiedras y ponemos el bloque que queramos dentro, como pueden ver, aquí teníamos decoración de bedroom, teníamos por aquí decoración de bathroom, teníamos por acá decoración electrónica y decoración de herramientas. En este caso, si yo quiero decoración para mi cuarto, pongo un bloque de estos y como pueden ver, yo puedo sacar cualquier cosa de estas sin ningún tipo de problema. En este caso, si yo quiero una sillita de oficina, pues simplemente pongo el bloque, la obtengo. Y listo, tendría ya una nueva silla para decorar mi hogar. Además de que la silla funciona obviamente. Como pueden ver, yo estoy sentadito en la silla sin ningún problema. Me agacho aquí y bueno, pues me bajo. Tenemos por acá también decoración del baño. En este caso, si quieren decorar su bañito, pues aquí pueden decorar, mira, no solamente para el baño, sino también para la cocina. Hay cosas de cocina como cuchillo, una naranja. Tenemos por acá porciones para cocinar. Tenemos por acá una cacerola para poder cocinar arroz prácticamente. Tenemos por acá también un baño. Mira, aquí tenemos un retrete. Tenemos a Skibidi Toilet por aquí. No me falta que salga la cabecita. Mira, aquí está Skibidi Toilet. Y obviamente también
¿Te puedes sentar? No, no te puedes sentar, pero sí lo puedes abrir. Como pueden ver, abren la tapita, pueden venir acá y ¡wup! Liberan lo que tengan en la panza. Ahora también tenemos por acá el electrónicos. Como pueden ver, serían pues varias cosas electrónicas, como su nombre lo dice. Teníamos desde reloj, luces, teníamos una PC gamer, tenemos por acá luces LED, teníamos por acá una Play 5, aunque no sé por qué dice PC, pero teníamos por acá una Play, teníamos cámaras, iluminación, teníamos por acá una mini screen, que no sé cómo funciona esto, ¿qué es esto? Ah, mira, es una... Oh, ok, ok, miren, qué épico se ve. Es una como una imagen que va cambiando relativamente con emojis. Como pueden ver, van cambiando los emojis de corazón, de ahí carita para afuera, enojado, feliz, triste. Prácticamente para decorar tu casa, ponerle un toque bien épico en tu setup ahí de Minecraft Gamer. Y prácticamente tenemos por acá el Decorative Tools, que es prácticamente unas cositas extra como serían unos cuadros, unos peluches, unos regalos de Navidad. Por aquí tenemos el árbol de Navidad, de hecho. Y prácticamente esto es lo que agrega este complemento. Obviamente hay un montonal de cosas de decoración por sacar, un montonal de cosas con las que puedes hacer mucho, mucho para decorar tu cuarto, tu baño, tu televisión, tu cuarto, literalmente lo que quieras decorar, lo decoras con este complemento. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Mira, ahí está el peluchito, todo bonito, todo guapo. Y bien, de extra también teníamos esta cosita, esta brochita, que sería para quitar las cosas de primera. Como pueden ver, las podemos quitar. Le doy un clic o lo dejo presionado, se quita prácticamente. Y bueno, también podemos cambiarle lo que es el color a los objetos. Como pueden ver, ahí le voy cambiando los colores como yo quiera. Esto no se puede cambiar, esto tampoco, y esto tampoco. Ah, mira, este también se puede cambiar. El espejo también se puede cambiar. ¡Qué épico! Y bien, prácticamente eso es todo el complemento. Agrego un montón de decoración nueva para sus munditos de Minecraft. Dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 7 les traigo el complemento llamado More Ores Addon. Y este complemento es para los que ya están cansados de estos mismos viejos materiales de siempre, ya saben, los típicos, sino que lo que hace More Ores Addon es que agrega varios nuevos minerales a nuestro mundo de Minecraft, expandiendo las posibilidades de minería y fabricación. Con este complemento van a descubrir nuevas recetas con los minerales, vamos a crear nuevas herramientas y armas con los materiales exóticos. Prácticamente vamos a experimentar una nueva experiencia con este increíble complemento. Obviamente los minerales van a estar generando en el mundo normalmente, como pueden ver hay carbón como el mundo normal, pero también van a estar generando ya los nuevos minerales como sería este nuevo mineral que tenemos por acá. Tenemos por acá otro nuevo mineral por ahí, otro por allá abajo. Prácticamente vamos a ver los nuevos minerales por ahí generados automáticamente en nuestro mundo. Y prácticamente lo que vamos a poder estar haciendo con estos nuevos minerales que agrega este complemento serían nuevas herramientas y nuevas armaduras. Como pueden ver, aquí tenemos una gran variedad de nuevas armaduras que estaría agregando este complemento. No son todas, solamente puse algunas y como pueden ver son bastantes con algunos diseños diferentes cada una. También por aquí teníamos algunos minerales nuevos que también no puse todos, solamente algunos. Y prácticamente como pueden ver tendríamos todas las nuevas armaduras. Por ejemplo, que tenemos un casco de Wither. O sea, literalmente tenemos un casco de Wither que se ve bien épico. Tenemos por acá también nuevas espadas, tenemos por acá nuevas hachas, tenemos por acá nuevos picos, tenemos por acá nuevas palas, nuevas asadas, nuevas pecheras. Prácticamente teníamos hasta tótems, talismanes, mejor dicho, diferentes que vamos a poder estar encontrando. Los nuevos minerales, como pueden estar viendo. Y prácticamente por acá teníamos pues los minerales para picar, estarían por aquí. Como pueden ver son un montonal. También teníamos nuevos bloques de los minerales. Y prácticamente este complemento agrega mucha variedad de nuevos minerales, armaduras y herramientas para nuestro Minecraft Bedrock. La verdad, un complemento que vale muchísimo la pena que se descarguen. Así que bien, dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 8 les traigo el complemento llamado Beyond the Underground. Este complemento lo que va a hacer es adentrarnos en las profundidades con Beyond the Underground.
Este complemento lo que hace es introducir nuevos biomas subterráneos llenos de vida y misterio, desde cavernas luminosas hasta túneles infestados de puntas bastante filosas. Este complemento pues lo que hace es agregar nuevas áreas que ofrecen nuevos desafíos, nuevas recompensas, nuevos recursos y nuevas cosas raras para nuestras aventuras. La verdad es un complemento bastante divertido si lo quieren combinar con el puesto anterior, que era el de minerales. La verdad viene bastante bien si ustedes quieren más cuevas modernas, más cuevas actualizadas, aparte de las que hay en nuestro Minecraft. Pues cuevas de hielo, cuevas de picos, como la que estamos viendo por aquí, es una cueva de picos. Y prácticamente otras cuevas random por ahí que van a estar generando en todo nuestro mundo. La verdad es un complemento que vale mucho la pena que se descarguen para probar nuevos biomas en lugares subterráneos como son las cuevas. Como pueden ver son muchas cuevas de picos y de hielo y de muchas cosas que la verdad valen mucho la pena. Y bien, como pueden ver, tendríamos esta nueva cueva de hielo que también vamos a poder estar encontrando, aparte de otras cuevas como la de los picos, que de hecho la de picos la teníamos por acá. Como pueden ver, ahí estaríamos la cueva de picos. Y por aquí tendríamos una nueva cueva que sería la cueva congelada. Aquí vamos a poder estar congelando las patitas sin ningún tipo de problema. Y la verdad es un complemento que viene bastante bien si ustedes quieren un poco más de vida subterránea. Así que bien, pues dicho eso, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 9, en el penúltimo puesto, les traigo el complemento llamado Smartphone Add-on. Este complemento, pues como su nombre lo dice, es que nos lleva a la tecnología moderna en Minecraft. Literalmente con este add-on vamos a poder estar introduciendo un smartphone, un celular funcional dentro del juego con aplicaciones que realmente funcionan. Puedes hacer cosas como enviar mensaje a amigos que también tengan un celular en tu server o por el estilo, consultar el clima y mucho más. Este addon la verdad es una mezcla fascinante en tema de lo nuevo, la tecnología en Minecraft. Así que bien, como pueden ver tenemos este smartphone que obviamente lo vamos a poder craftear en modo survival. Ahí en la página del creador dice cómo se craftea. Y prácticamente pues con el celular en nuestras manitas vamos a dejar presionada la pantalla y lo que va a pasar es que vamos a abrir el celular. Tenemos por acá internet, tenemos por acá los mensajes, tenemos por acá el tema, la tienda, la calculadora, el banco y los ajustes del juego. En este caso, si yo le doy clic en settings, como pueden ver, no hay settings, o sea, no hay configuración, pues ya está. Tenemos por acá el internet. Como pueden ver, tendríamos por acá que el internet se está trabajando todavía. Luego por aquí tendríamos la calculadora, que esta sí que funciona. Como pueden ver, tendríamos por acá calculadora en Minecraft. O sea, literalmente yo pongo 2 más 2 y me da el resultado que es 4. ¿Alguna vez habían visto una calculadora en Minecraft? Pues es la primera vez que la van a ver. También tenemos por acá el apartado de mensajes, que en este caso pues es si tienen un servidor y quieren enviar mensaje a una persona en privado, a un jugador extra ahí en su servidor, pues obviamente van a poder enviar mensajes. Pero en este caso pues solamente estoy yo en mi mundito, así que obviamente me puedo enviar un mensaje a mí mismo. Entonces por aquí pongo hola, se envía el mensaje. Ahora como pueden ver en el chat aparece notificación, te ha llegado un mensaje de hola. Ha venido de parte del usuario AlexYT y prácticamente pues ahí lo tendríamos. La verdad es que es bastante bueno si ustedes tienen un servidor para jugar ahí con amigos y quieren meter un celular, pues está bastante bien. Pero aquí tenemos el banco, después sería cuánto dinero tendríamos, cómo conseguirlo, depositarlo, enviarlo o recargarlo. En este caso, pues si le quieres enviar el dinero a un amigo, pues se lo envías y ya está, sin ningún tipo de problema. Pero aquí tenemos la tienda que para... Luego por aquí tendríamos la tienda, que mira, está en oferta ahorita, mira, Mineshop está en 50% de descuento. Prácticamente con la tienda vamos a poder estar comprando un montón de cositas con el dinero que vamos a poder estar consiguiendo. Por ejemplo, yo quiero comprar esa espada de diamante. Como pueden ver, mi segunda espada de diamante está en 10 pesos, está en 2% de descuento. Y bueno, por aquí tenemos que está pues en 10 dólares, 10 pesos, no sé cuánto es. Prácticamente por acá tendríamos el tema, que sería para cambiar el fondo de nuestro celular. En este caso, si yo quiero este fondito bien épico, pues lo cambio y como pueden ver, se cambia sin ningún tipo de problema. La verdad es un addon bastante sencillo, solamente agrego un celular para hacer cositas que se hacen en un celular. Así que bien, pues dicho esto, vamos ahora sí con el último puesto, con el último complemento de estos addons para la 1.21. Y muy bien, ya en el último puesto de este increíble top 10 addons para nuestro Minecraft Bedrock 1.21, les traigo el Waypoints addon. Con este addon vamos a poder navegar por todo nuestro mundo de Minecraft, pero
con el sistema de que vamos a poder añadir un sistema de puntos de referencia que nos va a permitir marcar ubicaciones importantes y además de marcarlas también nos va a poder ayudar a navegar fácilmente entre ellas. Va a ser muy perfecto para exploradores y aventureros que quieran tener puntos guardados. En este caso, como pueden ver, yo estoy aquí en esta montaña. Tenemos por acá la cueva de hielo. Aquí abajito, literalmente, está abajo la cueva de hielo que vimos con el mod de Beyond the Underground. Literalmente está la cueva de hielo que vimos con el add-on de Beyond the Underground. En este caso, pues si yo quiero guardar esta sección, yo quiero guardar esta cueva, lo único que tengo que hacer es craftearme este Waypoint Compass, que el crafteo lo pueden ver en la página del creador. Prácticamente me meto aquí al Waypoint Compass, dejo presionada la pantalla y ¡pum! Tendríamos este nuevo sistema de aquí. ¿Qué sería para reportar problemas? ¿Qué sería para reportar problemas? Sería para poder modificar el add-on, sería para poder acceder a las opciones y por aquí tendríamos lo importante que sería el teleport y el Waypoint Manager. Lo que vamos a hacer para crear un nuevo Waypoint es darle clic donde dice Waypoint Manager, le damos clic y le damos en donde dice Create Waypoint. Vamos a ponerle el nombre de que esta es la cueva de hielo, le ponemos el modo azul el color porque también se puede cambiar el color. En este caso, como pueden ver, pues yo quiero que sea una cueva, entonces el icono lo pongo como cueva. Quiero que mi waypoint sea público o privado. En este caso, los privados solamente te vas a poder estar teletransportando tú a ellos. Pero si estás en un servidor con gente y quieres que todos se te peguen a este punto, a este waypoint, pues lo pones en público. En este caso, yo quiero en privado. Y bien, también tenemos por aquí la banderita del waypoint, que también lo voy a poner azul, porque obviamente la cueva es azul. Entonces, simplemente le doy en enviar. Y como pueden ver, se crea este nuevo waypoint. Como pueden ver, ahí dice cueva, tendríamos la montañita. Y bueno, por aquí tendríamos el nombre de la cueva que está tan azul. Ahora, si yo me alejo muy lejos, voy de aventuras a otro lado, me paso al Nether, me paso al End, a donde yo quiera ir, y quiero regresar a la cueva, ¿ok? Quiero regresar a la cueva de manera rápida, de manera inmediata, pues bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es volver a abrir este Compass o Waypoint. Vamos a volver a dejar presionada la pantalla. Le damos por acá esto, y ahora vamos al apartado de Teleport Options. Lo que vamos a hacer es darle clic. Y bien, ahora tendríamos por acá los accesos a Waypoint, la última muerte, en este caso la última muerte sirve para si te mueres. Esto solito se crea un Waypoint, ¿vale? Si te mueres, automáticamente se crea un Waypoint. Y esto lo que va a hacer es teletransportarte a tu última muerte. Esta combinación de Waypoint con el add-on de tumbas, la verdad es que va a ser bastante útil en sus servidores o en sus mundos survival. Así que bien, tendríamos por acá para tepearnos a la última muerte. Tendríamos los waypoints globales, que en este caso serían los waypoints que les digo que todos se van a poder tepear a esos waypoints que hagan en públicos. Y bien, luego tendríamos pues los privados, los nuestros solamente, para poder teletransportarnos solo nosotros. En este caso le doy clic en private, que es el que creo yo, y puedo ver. Y como pueden ver, tenemos por acá el waypoint de cueva que está a 298 bloques de distancia. Ahora lo único que voy a hacer es darle clic a cueva y me va a estar teletransportando a mi waypoint sin ningún tipo de problema. Simplemente le doy clic y como pueden ver, me teletransporta al waypoint sin ningún tipo de problema, sin cobrarme dinero, sin cobrarme nada. Simplemente se crea el waypoint, te teletransportas y eso sería absolutamente todo. Dicho eso, gracias por ver este videito, gracias por ver estos increíbles add-ons para lo que es su Minecraft Bedrock. Recuerden que los links lo tienen aquí abajo en la descripción y si los links no les funcionan, guiño guiño, pueden unirse a lo que es a mi Discord para poder descargar el complemento sin ningún tipo de problema. Dicho eso, también recuerden comprar su servidor con Holy Hosting. Aquí tienen el link también de Holy Hosting por si quieren comprar su host, su servidor y empezar a jugar Minecraft ahí con varios amigos y con varios add-ons de estos que les enseñé en este video. Que hay muchos para jugar con amigos como el Remo Furniture, el del smartphone, los de las cuevas, los de los waypoints y otros más que la verdad vienen bastante bien para que hagan su servidor con Holy Hosting. Así que bien, pues dicho eso, gracias por ver el videito. Recuerden los links aquí abajo en la descripción. Y dicho eso, nos vemos en el siguiente videito.